Hola amigos, el día de hoy les traigo una receta diferente ya que no necesitamos cocción. Es una receta rápida de preparar y algo que les va a gustar. Y eso, lo hice con mucho cariño y espero disfruten el video. ¿Qué vamos a necesitar para esta receta? Son 500 gramos de dátiles. Los dátiles es un fruto seco. Es un tipo, no como tipo de fruto seco, sino es una fruta seca, perdón. Y es muy buena para la salud, sobre todo para el embarazo. Así que vamos a ocupar 500 gramos de dátiles, 60 gramos de cacao amargo, 200 gramos de coco rallado para la receta y aparte para poder bañarlos o pasarlos por coco rallado. Semillas, idealmente en alto contenido proteico como semillas de calabaza. También le vamos a poner semillas de linaza. Y esto es opcional. A mí me queda muy poquito. Es proteína en polvo. Y les voy a mostrar para que vean. Ya no me queda nada. Literal. Me queda, creo que un cuarto de cucharada. Así que se lo voy a poner igual. Y esos son los ingredientes que vamos a necesitar. Y muy importante, también necesitamos una licuadora o procesadora. Que necesitamos procesar el dátil con agua. Y aquí vamos a la receta. Lo primero que haremos será poner los dátiles en el vaso de la licuadora y le vamos a poner agua para que no muera la batidora, sino, o sea la licuadora, si no se va a quemar. Así que voy a ponerle agua ahora. Le puse eso de agua y vamos a ir probando. Ahora van a meter un poquito de bulla, pero les aseguro que el resultado les va a gustar. Vamos a remover un poquito con una espátula para que no quede tan pesado para la licuadora. Ya como que el agua ya se hizo pasta, entonces vamos a licuar un poco más y vamos a ver si necesitamos un poquito más de agua. No es necesario que quede tan como puré. Igual tiene como trocitos. Y lo vamos a pasar ahora al bowl. Y vamos a incorporar los demás ingredientes. No le vamos a poner nada de azúcar porque el dátil es muy dulce. Y esto es lo que le va a dar el dulzor a la receta. A las bolitas. Entonces sacamos todo lo que más podamos. Ya. Una vez listo eso, incorporamos el coco rallado, el cacao y las semillas. Y ahora, me faltó lo que me quedaba de proteína. No alcanzo ni a hacer ni media cucharada. Y así me acabó. Y ahora vamos a revolver esto. Un poco con la espátula y luego metemos las manos. Nosotros en Chile tenemos una receta. Bueno, yo creo que en toda Latinoamérica hay como bolitas de, no sé, nosotros tenemos en Chile, por ejemplo, cocadas, que están hechas con galleta molida, manjar, y las bañamos con coco rallado, o con cacao, o con sprinkles. Yo creo que en todos lados tenemos como bolitas así como dulces. Y
Y estas las aprendí aquí en Nueva Zelanda cuando estuve trabajando en una empresa. Obviamente no diré el nombre, pero no eran de proteína. Las que hacíamos ahí no eran de proteína. Y me parece una muy buena idea, sobre todo cuando uno está con hambre durante el día y tiene un snack. Yo creo que este es como el mejor snack que uno puede tener. Porque no tiene azúcar, o sea, el azúcar es netamente de las frutas, natural, no es azúcar refinada. Bueno, las semillas, todos los nutrientes que aportan la semilla igual. El coco que no es dulce, el cacao amargo, entonces tiene alto contenido proteico. Y encuentro que es el snack ideal para cualquier persona, haga o no haga deporte. Encuentro que es el snack ideal. Entonces ya, una vez así, lo que haremos será comenzar a hacer las bolitas y después vamos a refrigerar las bolitas. Que vamos. Preparar un platito con coco para poder pasar después las bolitas por acá. Llamémosles cocadas para no decirle bolitas. Entonces ya tenemos el coco listo para poder pasarlos por ahí. Yo ya había hecho una, pero decidí que voy a pesarlas porque me han estado preguntando varias veces así como Javi, los gramajes, Javi cuántos gramos. Entonces vamos a pesar las bolitas y voy a decir como el tamaño ideal, creo yo. Entonces ya está en 0 y esta está de 44 gramos. Y yo creo que 44, 45 es un buen tamaño. Ya lo pueden hacer más grande si quieren o más pequeño. Yo creo que más pequeño no, pero lo pueden hacer más grande y queda súper bien. Entonces ya hice esa y lo voy a pasar por el coco rallado. Lo voy a dejar en el plato. Las vamos a ir acumulando ahí y después las vamos a meter en el refrigerador. Ya los pueden comer así, pero a mí me gustan más refrigeradas, quedan más firmes. Ah, bueno. Y así quedan. Muy ricas. Así que sigamos haciendo las bolitas. Vamos a empezar a pesarlas, ¿ya? Mucho. Esto es igual que hacer coca. Solamente diferentes ingredientes. Entonces vamos a pesar. Esta quedó de 57, o sea, quedó mucho. Con que quede entre 44 a 50, creo que está bien. Ya, este quedó de 48, así que está bien. Y lo pasamos por coco rallado. Recuerden que ustedes lo pueden pasar por más semillas, pueden pasarlo por maní. De hecho yo tengo maní acá y les voy a mostrar después ahí cómo hago una bañado con maní. Lo pueden bañar con semillas, con sprinkles de chocolate o lo que quieran. Y al plato. Y vamos con otro. Ya como pudieron ver, hice también unos con esos sprinkles de chocolate. Y ahí te salió un poquito de la dieta. Ahí ya tenía azúcar directamente. Entonces, ¿cuánto teníamos acá? 48. Este es el último que hago con este. Pueden hacer también como un mix de frutos secos, así picaditos. O con pistacho, almendra. Algo más colorido, como fruta seca también podría ser, no sé, frambuesa, algo así. Entonces seguimos.
bañando, he ido haciendo las bolitas. Entonces esto lo vamos a pasar por coco rallado, que es lo más común. De hecho, como les comentaba, yo había trabajado en una empresa y cuando hacían esto, lo único que lo bañaban era coco rallado, lo cual yo lo encontraba un poco fome. No lo bañaban con nada más. Y se pueden hasta bañar en cacao, pero eso ya es un sabor mucho más fuerte, mucho más amargo. De hecho, el cacao amargo que le pusimos, imagínense ponerle cacao amargo, cubrirlo en cacao amargo. A mí me gusta, pero queda muy fuerte el sabor, muy fuerte. Entonces si eres una persona arriesgada o que le gustan los sabores fuertes y amargos, yo creo que ideal para ti. Ya estamos casi. El maní. Recuerden, le pueden poner cualquier fruto que quieran. Almendras, nueces, lo que ustedes gustan. Yo no soy muy fanática del maní, pero igual lo hago. Como, pero no mucho. Así seguimos, yo creo que va a ser unos 2 o 3 más con maní, con alcance, y seguimos con el coco. O sprinkles, tengo también sprinkles de chocolate. No mucho, pero alcanza. Ya. Ya hice algunos con coco rallado y ya les voy a mostrar con maní. Este es maní picado. Finalmente yo creo que 50 gramos es como el peso ideal. Entre 45 y 50 gramos. He visto unos más pequeños acá, pero encuentro que son muy chicos. Y son re caros, los venden re caros, entonces yo creo que 50 gramos vale la pena. Chucha, me equivoqué, po. Era con el maní, no con el coco rallado. Bueno, cosas que pasan. Y ahora sí que sí. Esto no estaba planeado, chicos. Creo que hacer esto con los niños es ideal. Es como cuando uno era pequeño y hacía cocada en la casa de la abuela. Entretenido, metía ahí las manos para comer como loco y al final las cocadas no te duraban ni una hora. Te las comías ahí todas de una. Se va a hacer justo. Esta quedó de ¿cuánto? 58. Pero ven, sigue siendo un buen tamaño. Yo no te lo comí en un mordisco, el otro tampoco, pero creo yo que un buen tamaño como snack.
con uno debería ser suficiente. Ya. Entonces ahora voy a sacar este bowl de acá. Si tienen hambre, con ganas de comer chocolate, tienen que hacer esto. Ahora lo voy a emplatar en una forma bonita para ustedes. Y amiga, y así es como lo emplaté. Aquí están nuestras cocaditas de proteína. Cocadas saludables podríamos llamarle también, porque queda con mejor nombre que bolitas de proteína. Así que espero que les haya gustado la receta y los invito a suscribirse. Así como lo voy a volver a repetir, me van a ayudar mucho, de verdad, me van a ayudar un montón. Y nada, espero que hagan la receta. ¿Se acuerdan que había otra cocada más? Esta, ¿cierto? Ya la voy a probar ahora ya. No tengo palabras. De verdad que no tengo palabras para expresarles lo que siento ahora en mi boca. Así que nada, de verdad espero que los hagan y que prueben, porque los dátiles, por ejemplo, en Chile no son tan comunes. Como que no crecimos con eso en la cabeza, o sea, como que las abuelitas no nos daban tantos dátiles, al menos en Santiago, que yo recuerde, o en mi caso no fue así. Y yo, de hecho, llegué a conocer los dátiles, creo que en la universidad, pude haber escuchado en el instituto, pero así como ya aprender sobre los dátiles y cómo poder prepararlos, cómo poder sustituir, no sé, en una torta, por ejemplo, el azúcar con un dátil, eso lo aprendí acá. Acá en Nueva Zelanda, acá es súper común, se come bastante, lo recomiendan bastante en los embarazos. Para gente que no puede consumir azúcar, también se recomienda bastante. Así que nada, amigos, eso es. Espero que les guste, compártanlo con sus amigos, con sus familiares. Y eso, háganlo, sáquenle fotos, me las mandan, yo voy a estar muy muy feliz. Y eso, les mando muchos abrazos a todos. Y nos estaremos viendo en otro video. Bueno amigos, eso fue el video de hoy. Los dejo invitados a que se suscriban, a que compartan con sus familiares, amigos, en sus redes. Y también agradecerles por las vistas que hemos tenido en el video de los calzones rotos. La verdad ha ido hacia arriba como cohete y no me lo esperaba, así que muchas gracias por eso. Espero disfruten el video y nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo video. ¡Chao!